La India Catalina Fantasma. La historia comienza en las tierras húmedas y cálidas del Caribe colombiano, donde la brisa del mar parece arrastrar susurros antiguos que pocos se atreven a escuchar. En esas noches silenciosas, cuando la luna se alza completa sobre los manglares, algunos aseguran haber visto una figura caminar entre la niebla, con un porte elegante y una mirada que mezcla tristeza y poder. Dicen que esa figura es la India Catalina, no como la historia oficial la recuerda, sino como un espíritu que no encontró descanso. Su presencia no es violenta, pero sí profundamente inquietante, como si cargara siglos de memoria en cada paso. Antes de convertirse en leyenda, Catalina fue una joven indígena arrancada de su mundo. Nació entre su gente, rodeada de tradiciones, cantos y el respeto por la naturaleza. Su infancia estuvo llena de libertad, corriendo entre árboles y aprendiendo los secretos de la tierra. Todo cambió el día en que los hombres extranjeros llegaron con armaduras brillantes y palabras desconocidas. Fue capturada siendo apenas una niña, llevada lejos de su hogar, de su familia y de todo lo que conocía. En manos de los conquistadores, Catalina fue transformada. Aprendió su lengua, sus costumbres, y con el tiempo se convirtió en intérprete. Su voz fue usada para traducir no solo palabras, sino también destinos enteros. Con el paso de los años, Catalina dejó de ser vista como una de los suyos. Para los españoles era una herramienta valiosa, pero para su pueblo se volvió una figura ambigua, casi traidora. Esa dualidad comenzó a marcar su alma. Se dice que su mirada cambió con el tiempo. Ya no era la de una joven alegre, sino la de alguien que había visto demasiado, que entendía el dolor desde ambos lados de la historia. Cuando caminaba entre los indígenas, sentía el peso del rechazo. Cuando estaba con los conquistadores, cargaba con la culpa. Nunca volvió a pertenecer completamente a ningún mundo. Las noches eran su único refugio. En ellas, Catalina lloraba en silencio, recordando su infancia perdida, su nombre verdadero y el sonido de la lengua que poco a poco se desvanecía en su memoria. Con los años, su figura se volvió clave en la colonización. Fue puente entre dos culturas, pero también símbolo de una ruptura profunda. Cada palabra traducida llevaba consecuencias irreversibles. Algunos relatos dicen que Catalina intentó ayudar a su gente en secreto, suavizando órdenes, cambiando significados, tratando de evitar tragedias, pero no siempre lo lograba. El conflicto interno la consumía. Era como si viviera dos vidas al mismo tiempo, sin poder reconciliarlas. Esa fractura espiritual es lo que muchos creen que condenó su alma. Cuando finalmente murió, no hubo descanso para ella, no hubo paz, ni despedida digna. Su historia quedó atrapada entre versiones, entre juicios y silencios. Fue entonces cuando comenzaron los primeros relatos extraños. Pescadores hablaban de una mujer que caminaba cerca de la costa en la madrugada, vestida con ropas antiguas. Su silueta parecía flotar más que caminar, y su rostro, apenas visible, reflejaba una tristeza imposible de ignorar. Algunos aseguraban que al acercarse, escuchaban palabras en lenguas olvidadas, mezcladas con el español antiguo. Era como si su voz aún estuviera traduciendo, incluso después de la muerte. Los ancianos del lugar comenzaron a advertir a los jóvenes que no siguieran esa figura. Decían que quien la escuchaba demasiado tiempo terminaba perdiéndose en sus propios pensamientos. La leyenda creció con los años. Se convirtió en una historia que se contaba en voz baja, especialmente cuando la noche era demasiado silenciosa. Muchos creían que Catalina buscaba algo, tal vez su hogar, tal vez su identidad perdida, o quizá una forma de reconciliar las dos partes de su alma. Otros pensaban que estaba condenada a repetir su historia eternamente, caminando entre dos mundos sin pertenecer a ninguno. En los manglares, donde el agua y la tierra se confunden, su presencia se hacía más fuerte. Era como si ese lugar reflejara su propia existencia fragmentada. Las sombras parecían moverse cuando ella aparecía, y el viento cambiaba de dirección, como si la naturaleza misma reaccionara a su paso. Algunas noches, se escuchaban cantos lejanos. No eran completamente indígenas ni completamente españoles, sino una mezcla extraña, como su propia vida. Quienes afirmaban haberla visto coincidían en algo. No era un espíritu agresivo, pero sí profundamente perturbador. Su dolor era palpable. Se decía que sus ojos brillaban con una luz tenue, como si guardaran siglos de recuerdos que nunca pudieron ser olvidados. Con el tiempo, su historia dejó de ser solo un relato y se convirtió en advertencia, una representación del choque de culturas y de las heridas que nunca sanaron. Los más sensibles aseguraban que al sentir su presencia, experimentaban una tristeza inexplicable, como si ella compartiera su carga emocional con quienes la rodeaban.
Así comenzó a formarse la leyenda de la India Catalina Fantasma, una figura atrapada entre la historia y el misterio, entre la memoria y el olvido. Y aunque muchos dudan de su existencia, en las noches más oscuras del Caribe colombiano, todavía hay quienes juran que no están solos, que entre la bruma, una mujer camina lentamente, buscando algo que nunca encontró en vida, y que su historia apenas comienza a ser contada. Con el paso del tiempo, los relatos sobre su aparición comenzaron a extenderse más allá de las costas, internándose en pueblos cercanos donde la memoria colectiva parecía reconocer su historia sin necesidad de explicaciones. En pequeñas comunidades, los abuelos contaban que la habían visto cruzar caminos solitarios, siempre al anochecer, cuando el cielo se pinta de tonos rojizos y el día se resiste a morir. No caminaba como una persona común, sino con una lentitud que parecía desafiar el tiempo, como si cada paso arrastrara siglos de historia. Algunos aseguraban que los perros comenzaban a aullar antes de que ella apareciera, como si pudieran percibir su presencia mucho antes que los humanos. Las velas parpadeaban sin razón aparente, y el aire se volvía más denso, más frío, incluso en medio del calor caribeño. Había quienes decían que Catalina no solo vagaba, sino que observaba, como si buscara a alguien entre los vivos, alguien que pudiera entender su sufrimiento. En ciertas ocasiones, los testigos afirmaban que se detenía frente a casas específicas, permaneciendo inmóvil durante largos minutos. Nadie sabía por qué elegía esos lugares, pero algunos creían que eran descendientes de aquellos que alguna vez estuvieron ligados a su historia. Una mujer anciana contó que, siendo niña, vio a Catalina de pie frente a su hogar, mirando hacia el interior con una expresión de profunda melancolía. Su madre le ordenó cerrar todas las ventanas y no mirar atrás, como si al hacerlo pudiera romperse una barrera invisible entre los mundos. Otros relatos hablaban de viajeros que, al encontrarse con ella en caminos rurales, intentaron seguirla, atraídos por una extraña sensación de familiaridad. Pero quienes lo hacían terminaban desorientados, caminando durante horas sin reconocer el lugar, como si el tiempo y el espacio se deformaran a su alrededor. Decían que Catalina no hablaba directamente, pero su presencia transmitía pensamientos, emociones que no eran propias. Era como si su historia se infiltrara en la mente de quienes la veían, obligándolos a sentir su conflicto interno. Algunos experimentaban visiones fugaces, escenas de conquista, fuego, gritos y decisiones imposibles. En esas visiones, Catalina aparecía joven, vestida como indígena, luego transformándose en intérprete, atrapada entre dos mundos irreconciliables. Estos encuentros dejaban una marca, no física, sino emocional, como una cicatriz invisible que tardaba años en sanar. En los pueblos, se comenzó a creer que verla no era casualidad, sino una especie de llamado o advertencia. Había quienes pensaban que Catalina elegía a ciertas personas para recordarles el peso de la historia, para evitar que el pasado se repitiera. Sin embargo, no todos interpretaban su presencia como algo simbólico. Algunos la consideraban un espíritu en pena, incapaz de encontrar descanso. Se decía que su alma estaba fragmentada, dividida entre la niña que fue y la mujer en la que la convirtieron, y que esa fragmentación la obligaba a vagar eternamente, sin poder reconstruirse. En noches de tormenta, su figura se volvía más frecuente. Entre relámpagos, algunos juraban verla claramente, con detalles imposibles de ignorar. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una especie de determinación, como si aún tuviera algo pendiente por hacer. Los pescadores afirmaban que cuando ella aparecía cerca del agua, el mar se volvía inquieto, como si reaccionara a su energía. Las olas golpeaban con más fuerza, y el viento parecía susurrar palabras antiguas. En esos momentos, nadie se atrevía a salir. Era una señal de que algo no estaba en equilibrio. También surgieron historias de personas que intentaron comunicarse con ella, buscando respuestas o incluso ayuda, pero esos intentos rara vez terminaban bien. Catalina no respondía como un espíritu común, ni seguía patrones comprensibles. Quienes intentaban invocarla en rituales o juegos terminaban perturbados, con sueños recurrentes y una sensación constante de ser observados. Era como si al llamarla, abrieran una puerta que no sabían cómo cerrar. Por eso, en muchos lugares, se volvió una regla no escrita, no buscarla, no nombrarla en vano, no desafiar su presencia. Aún así, la curiosidad humana nunca desaparece del todo. Siempre hay quienes dudan, quienes quieren comprobar por sí mismos. Y es ahí donde la leyenda se fortalece, alimentada por nuevas experiencias, nuevos testimonios. Cada generación aporta algo distinto a la historia,
pero el núcleo permanece intacto, una mujer atrapada entre dos identidades. Algunos historiadores locales comenzaron a interesarse en estos relatos, tratando de encontrar una conexión entre la figura histórica y la leyenda, pero mientras más investigaban, más se daban cuenta de que la historia oficial no explicaba todo. Había vacíos, silencios, decisiones que no quedaron registradas, pero que parecían vivir en la memoria colectiva. Y en esos vacíos es donde la figura del fantasma encontraba su lugar, creciendo entre lo documentado y lo olvidado. Así, la India Catalina fantasma dejó de ser solo un eco del pasado para convertirse en una presencia activa en el presente, una que no solo recuerda, sino que también observa, esperando quizá el momento en que su historia pueda finalmente cerrarse. Pero ese momento aún parece lejano, perdido entre la niebla y el paso del tiempo, porque mientras exista memoria, también existirá su sombra, caminando lentamente bajo la luna. En algunas regiones apartadas, donde la modernidad apenas ha tocado la vida cotidiana, la presencia de Catalina se siente más intensa, como si el tiempo allí no hubiera avanzado lo suficiente para debilitar su historia. Los campesinos cuentan que hay noches específicas en las que su aparición es casi segura, especialmente durante ciertas fases de la luna o fechas que coinciden con eventos históricos olvidados. En esos días, el ambiente cambia desde temprano. Las aves guardan silencio antes de lo habitual y el viento parece moverse con una intención propia. Al caer la noche, los caminos se vuelven extrañamente solitarios, como si las personas evitaran inconscientemente salir sin saber exactamente por qué. Aquellos que han tenido encuentros cercanos aseguran que no hay un sonido claro que anuncie su llegada, sino una sensación progresiva de inquietud. Es como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo no pertenece a este mundo está cerca. En ciertos relatos, Catalina aparece acompañada por ecos del pasado, figuras difusas que parecen indígenas y conquistadores, moviéndose como sombras atrapadas en otro tiempo. Estas visiones no son constantes, pero quienes las han presenciado coinciden en que son imposibles de olvidar. Algunos creen que no son simples ilusiones, sino fragmentos de memoria que se manifiestan junto a ella, como si cargara consigo los momentos más intensos de su vida. Se dice que Catalina intenta comunicarse de formas sutiles, dejando señales en el entorno, objetos que cambian de lugar, huellas que aparecen sin explicación, o incluso palabras susurradas en sueños. Muchas personas que viven cerca de zonas donde se le ha visto reportan sueños recurrentes con una mujer que no habla, pero que transmite emociones intensas. En esos sueños, el entorno suele cambiar constantemente, pasando de selvas a campamentos coloniales, como si se tratara de recuerdos desordenados. Quienes despiertan de estas experiencias sienten un cansancio profundo, como si hubieran vivido algo real. Algunos incluso aseguran haber aprendido palabras en lenguas que nunca habían escuchado antes. Esto ha llevado a ciertos estudiosos a considerar que la leyenda no solo es visual, sino también psicológica, una especie de conexión entre el pasado y la mente humana. Pero en las comunidades, la explicación es más simple y más inquietante. Catalina sigue buscando ser entendida, no como figura histórica, sino como persona, como alguien que sufrió y que no pudo elegir su destino. Hay historias que hablan de personas que lograron sostener su mirada por más de unos segundos. Dicen que en ese momento, el tiempo parece detenerse y una sensación de peso invade el cuerpo. No es miedo lo que se siente, sino una tristeza tan profunda que resulta difícil de describir. Al romper el contacto visual, la figura desaparece sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, la experiencia deja una marca permanente en quien la vive. Algunos cambian su forma de ver la historia, otros desarrollan una sensibilidad especial hacia lo inexplicable. También existen relatos más oscuros, menos conocidos, que hablan de consecuencias más graves. Personas que, tras intentar seguirla repetidamente, comenzaron a perder la noción del tiempo. Sus días se volvían confusos, sus recuerdos se mezclaban, y poco a poco se alejaban de la realidad. En los casos más extremos, se decía que terminaban desapareciendo, como si hubieran sido absorbidos por el mismo espacio en el que Catalina vaga. Aunque no hay pruebas concretas, estas historias han sido suficientes para mantener viva la precaución entre los habitantes. En algunos pueblos, incluso se han establecido pequeñas tradiciones para evitar atraer su atención. Cerrar puertas antes de cierta hora, no silbar en la noche, evitar pronunciar su nombre cuando el viento sopla con fuerza. Son actos simples, pero cargados de significado, como si ayudaran a mantener un equilibrio invisible. A pesar del miedo, también hay quienes sienten compasión por ella.
Personas que dejan pequeñas ofrendas en lugares donde ha sido vista, flores, velas o incluso objetos simbólicos, no como una forma de invocarla, sino como un gesto de respeto hacia su historia. Algunos aseguran que después de dejar estas ofrendas, los sueños cesan y la sensación de inquietud desaparece. Esto ha generado la creencia de que Catalina no busca hacer daño, sino ser recordada de una manera diferente, no como traidora ni como herramienta de conquista, sino como alguien atrapado en circunstancias imposibles. En ciertos relatos recientes se menciona que su apariencia ha cambiado ligeramente. Ya no siempre lleva las vestimentas tradicionales, sino que a veces parece mezclarse con elementos de distintas épocas, como si su forma también estuviera evolucionando con el tiempo, adaptándose a nuevas generaciones. Esto ha llevado a algunos a pensar que su leyenda no está estática, sino que crece y se transforma con cada relato, y que, de alguna manera, cada persona que la imagina o la recuerda contribuye a darle forma. Así, la India Catalina fantasma no es solo un espíritu del pasado, sino una presencia viva en la memoria colectiva, una figura que sigue caminando entre historias, sueños y silencios. Y mientras haya quienes la recuerden o la teman, su recorrido continuará, extendiéndose más allá de cualquier explicación lógica, porque hay historias que no necesitan pruebas para existir, solo necesitan ser contadas una y otra vez. Con el paso de los años, la figura de Catalina comenzó a adquirir un significado más profundo para quienes intentaban comprenderla más allá del miedo. Ya no era solo una aparición en la noche, sino un símbolo de algo más grande, algo que iba más allá de una simple leyenda. En algunos pueblos, los relatos empezaron a mezclarse con reflexiones sobre la identidad, como si su historia sirviera para explicar conflictos que aún persistían en el presente. Había quienes afirmaban que verla era enfrentarse no solo a un espíritu, sino a una parte olvidada de la historia misma. Los maestros más antiguos, aquellos que conocían tanto la tradición oral como los relatos escritos, comenzaban a hablar de ella con un tono distinto. No la describían como una amenaza, sino como una advertencia silenciosa, una memoria que se negaba a desaparecer. En reuniones nocturnas, bajo la luz tenue de velas, algunos ancianos relataban historias donde Catalina no aparecía sola, sino acompañada por ecos de decisiones humanas que marcaron generaciones. Era como si su presencia arrastrara consigo todo lo que nunca se resolvió, todo lo que quedó a medias entre dos mundos. En esos relatos, Catalina no buscaba venganza, sino comprensión, como si su condena estuviera ligada a no haber sido escuchada en vida. Algunos jóvenes comenzaron a interesarse por su historia desde otra perspectiva, tratando de reconstruir lo que realmente ocurrió con ella. Pero cuanto más profundizaban, más se daban cuenta de que la verdad estaba fragmentada, dispersa entre versiones contradictorias. Esa incertidumbre parecía alimentar la leyenda, dándole fuerza en lugar de debilitarla. En ciertas noches, se decía que Catalina aparecía más cerca de centros poblados, como si intentara acercarse a quienes aún no conocían su historia. Las luces eléctricas no parecían afectarla, pero su presencia hacía que éstas parpadearan levemente, como si reaccionaran a su energía. Quienes la veían en esos contextos urbanos sentían una desconexión extraña, como si el lugar dejara de ser familiar por unos instantes. Era una sensación breve, pero suficiente para generar inquietud. También surgieron relatos de personas que lograron escuchar claramente su voz, no como un susurro confuso, sino como palabras comprensibles. Sin embargo, esas palabras no siempre tenían sentido inmediato, parecían fragmentos de frases, como recuerdos incompletos. Algunos anotaron lo que escucharon, intentando descifrar un mensaje oculto, pero al revisar esas notas, encontraban inconsistencias, como si lo escrito cambiara con el tiempo o perdiera coherencia. Esto llevó a la creencia de que su comunicación no seguía reglas humanas, sino algo más cercano a la memoria emocional que al lenguaje. En ciertos lugares, se comenzaron a realizar actos simbólicos en su honor, no como rituales, sino como formas de reconocimiento. Pequeñas ceremonias donde se hablaba de su vida, de su papel en la historia y del conflicto que la definió. Durante estos encuentros, algunos participantes afirmaban sentir una presencia distinta, menos inquietante, casi tranquila. Como si al ser comprendida, aunque fuera parcialmente, Catalina encontrara momentos breves de calma, pero esa calma nunca parecía durar demasiado. Después de estos eventos, los avistamientos solían aumentar, como si su historia, al ser evocada, cobrara nueva fuerza. Esto generaba un dilema entre quienes buscaban entenderla y quienes preferían mantener distancia.
¿Es mejor recordarla o dejarla en el olvido? Nadie tenía una respuesta clara. Lo que sí era evidente es que su figura seguía evolucionando con cada generación. En relatos más recientes, se habla de encuentros donde Catalina parece observar a grupos de personas, no solo a individuos. Permanece a cierta distancia, sin acercarse completamente, como si midiera el momento adecuado. Algunos interpretan esto como un intento de comunicarse con más de una persona a la vez, como si su mensaje fuera colectivo. Otros creen que simplemente refleja su propia soledad, multiplicada con el paso del tiempo. También hay quienes aseguran que su presencia ha sido captada en grabaciones, aunque siempre de forma borrosa o incompleta. Sombras que no coinciden con nada visible, voces que se filtran en el ruido ambiental. Nada concluyente, pero suficiente para alimentar la curiosidad y el misterio. Los más escépticos atribuyen todo sugestión o coincidencias, pero incluso ellos reconocen que hay algo persistente en la historia. Algo que no se disuelve fácilmente, que se mantiene firme a pesar del paso del tiempo. En algunos testimonios, se menciona que Catalina parece reaccionar a ciertas emociones humanas. Personas que atraviesan momentos de conflicto interno o decisiones difíciles son más propensas a sentir su presencia, como si existiera una conexión entre su historia y la de quienes aún luchan con su identidad. Esto ha llevado a interpretaciones más simbólicas, donde Catalina no es solo un fantasma, sino una manifestación de conflictos universales. Una representación de lo que ocurre cuando alguien es forzado a elegir entre dos mundos sin poder reconciliarlos. Pero más allá de las interpretaciones, la experiencia sigue siendo profundamente personal para quienes la viven. Cada encuentro es distinto, cada percepción única, pero todos comparten una sensación en común: la certeza de haber estado frente a algo que no pertenece completamente al presente. Y mientras esa sensación continúe repitiéndose, la figura de Catalina seguirá caminando, no solo en los caminos físicos, sino también en la mente de quienes intentan comprenderla. Porque algunas historias no buscan ser resueltas, sino recordadas. Y en ese recuerdo constante, encuentran la forma de permanecer vivas. Con el paso de las generaciones, la historia de Catalina comenzó a adquirir un matiz casi inevitable, como si su presencia formara parte del equilibrio entre lo que se recuerda y lo que se intenta olvidar. En muchos lugares, ya no se discutía si era real o no, sino que significaba su permanencia a lo largo del tiempo. Había quienes afirmaban que su espíritu estaba atado a una promesa que nunca pudo cumplir, algo que quedó inconcluso en el momento de su muerte. Otros creían que no se trataba de una promesa, sino de una deuda, una consecuencia de decisiones que afectaron a demasiadas personas. En las noches más silenciosas, cuando el viento apenas se mueve, algunos aseguran que su figura ya no parece perdida, sino decidida. Su caminar se vuelve más firme, menos errante, como si poco a poco estuviera encontrando una dirección. Esto ha llevado a pensar que su historia se acerca a un desenlace, aunque nadie sabe cuál podría ser. En ciertos relatos recientes, se menciona que Catalina ha comenzado a aparecer en sueños colectivos. Personas de distintas edades y lugares describen experiencias similares sin haberse comunicado entre sí. En esos sueños, Catalina no vaga ni observa, sino que permanece quieta, mirando directamente a quienes la ven. No hay miedo en su expresión, sino algo más cercano a la expectativa, como si esperara que alguien finalmente comprendiera lo que nunca pudo decir. Algunos de estos soñadores han intentado responderle, hablarle, preguntarle qué busca, pero al hacerlo, el sueño cambia, se fragmenta, y Catalina desaparece antes de poder responder. Sin embargo, queda una sensación persistente, como si el mensaje estuviera justo al alcance, pero fuera imposible de descifrar por completo. En comunidades donde la tradición oral sigue viva, los relatos han comenzado a cerrarse de una manera distinta. Ya no terminan con advertencias o miedo, sino con una especie de reflexión. Se habla de Catalina no solo como víctima o símbolo, sino como alguien cuya historia aún influye en el presente. Algunos ancianos aseguran que el día que su historia sea entendida sin juicios, su espíritu podrá descansar. Pero esa comprensión parece difícil, incluso imposible, porque implica reconciliar versiones opuestas de la misma historia. Aceptar que fue, al mismo tiempo, puente y ruptura, víctima y participante. Esa dualidad es lo que mantiene su leyenda viva, lo que la hace imposible de cerrar. En ciertos lugares, se dice que su presencia ha comenzado a disminuir. Menos avistamientos, menos relatos directos, como si algo estuviera cambiando lentamente. Pero al mismo tiempo,
Su historia se cuenta con más fuerza que nunca, como si la memoria estuviera tomando el lugar de la experiencia directa. Esto ha generado una nueva forma de presencia. Catalina ya no solo aparece, sino que se siente incluso sin ser vista. En conversaciones, en silencios incómodos, en momentos donde la historia parece repetirse de formas distintas. Algunos jóvenes han comenzado a reinterpretar su figura a través del arte, la música y la escritura, no como un fantasma que asusta, sino como una voz que necesita ser escuchada. Estas nuevas formas de contar su historia han cambiado la percepción de muchos. El miedo ha dado paso a la empatía, y la inquietud a la reflexión. Pero incluso en estas reinterpretaciones hay algo que permanece intacto: la sensación de que Catalina aún no ha terminado su recorrido. En los últimos testimonios, hay quienes aseguran haberla visto por última vez en lugares abiertos, lejos de los caminos habituales, de pie, mirando hacia el horizonte, como si estuviera a punto de partir. No se movía, no desaparecía de inmediato, simplemente permanecía allí, en silencio. Algunos interpretaron esto como una despedida, otros como una pausa antes de algo más. Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que su historia ha dejado una huella profunda en quienes la conocen, no solo como leyenda, sino como un reflejo de conflictos que trascienden el tiempo. Y aunque su figura pueda dejar de aparecer algún día, su esencia permanecerá en las historias que se siguen contando, porque hay relatos que no necesitan un final definitivo para mantenerse vivos. Basta con que alguien los recuerde, que alguien los vuelva a narrar, para que sigan existiendo. Así, la India Catalina fantasma no desaparece, sino que se transforma, de una figura que camina en la noche, a una presencia que habita en la memoria colectiva. Y en ese espacio, entre lo vivido y lo contado, encuentra finalmente una forma de permanecer sin vagar, tal vez no como un espíritu en pena, sino como una historia que, al ser comprendida, deja de buscar respuestas y comienza a ofrecerlas. Y así, en el susurro del viento, en el eco de los relatos, Catalina continúa, no perdida, sino convertida en recuerdo eterno. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.